Genófanes de Colofón, un poeta elegíaco y filósofo griego nacido entre el 580 a.C. y el 570 a.C., y fallecido entre el 475 a.C. y el 466 a.C., dejó una marca distintiva en la historia filosófica antigua a través de sus fragmentos preservados en obras posteriores, principalmente recopilados en los fragmentos de los presocráticos de H. Diels, revisados por W. Krantz. Su pensamiento contrasta con las concepciones tradicionales presentes en la épica homérica y hesiódica, abriéndose paso con una visión del mundo y los dioses que desafía las narrativas más convencionales. Aunque sus obras se encuentran fragmentadas, es posible entrever la esencia de su cosmovisión, que se opone a las perspectivas tradicionales. Genófanes está vinculado a la escuela milesia, tanto por su lugar de origen como por la estructura de su cosmología. Se le ha atribuido ser el fundador tanto de la escuela eleática como del monismo filosófico, aunque los fragmentos que sobreviven no ofrecen una imagen completa de su pensamiento, sugieren un rechazo a las nociones antropomórficas y antropocéntricas de los dioses presentes en la mitología y la poesía épica. Se le ha considerado a menudo un escéptico debido a los fragmentos relacionados con la gnoseología, en los que cuestiona la certeza del conocimiento humano y la posibilidad de acceder a la verdad última. Además, los escritos teológicos de Genófanes han sido interpretados como una precursora formulación del monoteísmo en el contexto griego por parte de los autores de la patrística. A pesar de la fragmentariedad de su legado, Genófanes de Colofón se erige como una figura influyente en la historia de la filosofía antigua, desafiando las creencias tradicionales y allanando el camino para futuros desarrollos filosóficos en la búsqueda de comprender la naturaleza de la realidad y la relación entre el hombre y los dioses. Nacido en Colofón, Asia Menor, se cree que tuvo como padre a Dexio u Ortómeno y como maestro al físico Arquelao. Las estimaciones sobre su nacimiento varían, con Apolodoro situándolo alrededor del 580 a.C. y sus años maduros alrededor del 540 a.C. La longitud de su vida es debatida, con algunos testimonios sugiriendo que vivió más de 100 años. Su pensamiento abordó la cosmovisión y la teología desde una perspectiva opuesta a la mitología tradicional. Se le vincula con la escuela milesia debido a su origen y a la estructura de su cosmología. Tradicionalmente se le considera fundador de la escuela eleática y del monismo filosófico. Se le ha etiquetado como escéptico por sus fragmentos que cuestionan el conocimiento humano y se le atribuye una posible formulación temprana del monoteísmo entre los griegos en sus textos teológicos. La datación de su vida varía según las interpretaciones. Algunos consideran que nació en el 570 a.C. y murió antes del 470 a.C., mientras que otros sugieren fechas diferentes basándose en referencias históricas y fragmentos auténticos. A pesar de la incertidumbre en su biografía, Genófanes dejó un impacto duradero en la filosofía presocrática y en la manera en que se abordaban cuestiones de conocimiento, teología y cosmovisión en la antigua Grecia. La obra de Genófanes de Colofón ha llegado hasta nosotros solo en fragmentos, preservados en citas de autores posteriores como Diógenes Laercio, Aulo Gelio, Sexto Empírico, Simplicio, Ateneo de Naucratis, Aesio, Clemente de Alejandría y otros. Aunque su obra completa se ha perdido en gran medida desde la antigüedad, se han conservado alrededor de 120 versos en total. Entre los fragmentos que han sobrevivido, se pueden identificar diferentes géneros literarios. Elegías, los fragmentos B grande 1 a 9, desde un punto de vista métrico, se consideran elegías. Abordan temas tradicionales de la elegía, como el simposio, la crítica a la riqueza excesiva, la virtud y elementos autobiográficos.
Por ejemplo, en el fragmento B-1, Genófanes contrapone las costumbres piadosas en un banquete a las narraciones mitológicas sobre los dioses, abogando por himnos piadosos en lugar de ficciones de los antiguos. En el B2, destaca su propia sabiduría como más beneficiosa para la sociedad que los logros de los atletas. Sátiras. Genófanes también se cree que escribió sátiras. Los fragmentos en este género, B 10 a 12, 14 a 18, eran invectivas dirigidas a poetas como Homero y Hesíodo, así como a algunos filósofos. Aunque la inclusión de algunos fragmentos en esta categoría es conjetural, se basa en testimonios y temas tratados. Épica, aunque Diógenes Laercio menciona 2 poemas épicos atribuidos a Genófanes, la fundación de Colofón y la colonización de Elea en Italia, no se ha conservado ningún verso de estos poemas. Un fragmento que podría provenir de la fundación de Colofón, B 3, se encuentra en forma de elegía y no de poema épico. A pesar de la falta de obras completas, los fragmentos que sobreviven ofrecen una visión interesante de los temas y el estilo de Genófanes, quien se destacó por abordar cuestiones filosóficas y teológicas desde una perspectiva crítica y desafiante en contraposición a las narraciones mitológicas tradicionales. Ubicación de Genófanes en la filosofía presocrática y su vínculo con la escuela de Elea. La tradición doxográfica, apoyada en afirmaciones de Platón y Aristóteles, consideró a Genófanes como el fundador de la escuela eleática. Según Aristóteles, Parménides fue discípulo de Genófanes. Esta relación entre ambos filósofos se basa en la similitud de sus doctrinas, especialmente en relación con la naturaleza divina. El concepto genofánico de un Dios supremo, por encima de otros dioses y hombres, se asemejaba a la idea parmenídea de un ente único e inmóvil. Sin embargo, esta relación entre Genófanes y Parménides ha sido objeto de debate y análisis crítico. Un escrito titulado De Melisso Xenopane Gorgia, MXG, falsamente atribuido a Aristóteles, ha influido en la percepción de la doctrina de Genófanes. Este escrito ecléctico presenta elementos de las corrientes peripatética y estoica, intentando mostrar una conexión entre los modos de argumentación de Genófanes y Parménides. Muchos filósofos posteriores tomaron este escrito como base para comprender la doctrina de Genófanes, aunque hoy en día se considera que no refleja con precisión sus ideas originales. La concepción de la circularidad del todo no se encuentra explícitamente atribuida a Genófanes en sus fragmentos originales, sino que esta idea fue introducida por los doxógrafos. Esta conexión entre Genófanes y Parménides parece haber sido una construcción posterior, y algunos críticos, como Nietzsche, han cuestionado la validez de esta relación histórica sin presentar argumentos sólidos. El estudio de Karl Reinhardt sobre los fragmentos de Parménides llevó a una reevaluación de la relación entre estos dos filósofos. Reinhardt argumentó que Parménides era original en su teoría eleática de la unidad y que las similitudes entre las doctrinas de Genófanes y Parménides eran resultado de interpretaciones erróneas. Reinhardt sugirió que MXG contiene una reinterpretación eleática de las ideas de Genófanes más que una exposición precisa de sus enseñanzas. En resumen, la conexión entre Genófanes y la escuela eleática, especialmente con Parménides, ha sido cuestionada y desafiada por estudios críticos más recientes. Aunque se consideró tradicionalmente que compartían ciertas ideas filosóficas, la evidencia disponible sugiere que sus doctrinas eran distintas y que la relación entre ellos podría haber sido más ambigua de lo que se pensaba inicialmente. Influencia del pitagorismo en el pensamiento de Genófanes. Se ha discutido si Genófanes fue influenciado por el pitagorismo en su pensamiento.
Sin embargo, solo se encuentra un fragmento atribuido a Genófanes que guarda relación con una doctrina pitagórica, la metempsicosis, reencarnación. Este fragmento es citado por Diógenes Laercio. Rodríguez Adrados menciona que algunos sostienen que Genófanes pudo haber sido influenciado por los milesios y Pitágoras, pero señala que el influjo pitagórico es discutible y que el fragmento en cuestión podría ser incluso una sátira del pitagorismo. Kirk y Raven también sugieren que la referencia al pitagorismo en ese fragmento podría ser una broma por parte de Genófanes. Además, Diógenes Laercio también menciona que Genófanes mantuvo opiniones contrarias a Pitágoras, lo que refuerza la idea de que es poco probable que haya sido influido por el pitagorismo. En última instancia, la mayoría de los estudiosos concluyen que no existe una influencia significativa del pitagorismo en el pensamiento de Genófanes y que es más probable que su relación con esta corriente filosófica sea limitada o inexistente. La relación de Genófanes con los pensadores jonios y su clasificación como físico o filósofo es motivo de controversia en la historia de la filosofía antigua. Aunque nació en una ciudad jónica y residió en el sur de Italia, estas circunstancias no proporcionan una evidencia clara de su relación con los pensadores de esas regiones. Las opiniones antiguas varían en cómo categorizar a Genófanes. Eusebio y Estrabón lo llaman el físico, mientras que Teofrasto no considera que su enfoque pueda ser clasificado entre las cuestiones físicas. El hecho de que se le atribuya un poema titulado Peripiseos, sobre la naturaleza, a menudo se interpreta como indicio de que podría haber tratado cuestiones naturales. Sin embargo, esta designación también se ha aplicado a las obras de otros filósofos presocráticos, lo que complica la interpretación. Aristóteles usaba los términos fisiólogos o teólogos para referirse a los pensadores anteriores a él que se ocupaban de cuestiones relacionadas con la naturaleza y la divinidad. Algunos, como Jaeger, consideran que Genófanes es un pensador naturalista en la línea de los jonios, pero destacan que su enfoque principal estaba en lo teológico y moral. Aunque Jaeger lo considera más como un teólogo, Rodríguez Adrados sostiene que Genófanes es un filósofo natural, pero que su énfasis principal recae en lo teológico y moral. Algunos estudiosos, como Alevi, sugieren que su enfoque en la física podría haber tenido la intención de despojar de carácter sagrado a los fenómenos celestes. En última instancia, la opinión sobre la clasificación de Genófanes como físico, filósofo o teólogo varía entre los académicos y depende de cómo se interpreten sus fragmentos y su énfasis en cuestiones naturales, teológicas y morales. Eggersland no considera que Genófanes pueda ser concebido como un físico. En su enfoque, agrupa los testimonios que atribuyen tesis cosmológicas a Genófanes en un apartado llamado Otros posibles equívocos antiguos sobre Genófanes. Eggersland también presenta algunos fragmentos auténticos en los que Genófanes habla sobre la tierra y el agua o el mar, como el origen de todas las cosas. Además, hace comparaciones con pasajes de la Ilíada y el Génesis que contienen afirmaciones similares, para resaltar que estos fragmentos no demuestran que Genófanes sea necesariamente un físico, ni más que otros autores como Homero y el autor bíblico. Sin embargo, es innegable que existen fragmentos de Genófanes tratan sobre diversos fenómenos físicos, meteorológicos y celestes. Estos fragmentos no pueden ser pasados por alto al estudiar a Genófanes, y es necesario coordinarlos de alguna manera con los demás fragmentos. La interpretación de estos fragmentos y su relación con la fisiología jónica juegan un papel importante en la comprensión del enfoque de Genófanes en relación con la naturaleza y la cosmología. El pensamiento de Genófanes se caracteriza principalmente por su rechazo del saber tradicional representado por figuras como Homero y Hesíodo en la Grecia antigua. Este rechazo es ampliamente aceptado tanto por los doxógrafos antiguos como por los estudiosos modernos.
Homero y Hesíodo eran considerados no solo poetas, sino también educadores y transmisores de la genealogía y las tradiciones de los dioses griegos. Xenófanes critica este tipo de conocimiento revelado en varios aspectos, desafiando la cosmogonía implícita en esos poemas y proponiendo su propia visión del universo visible y de la divinidad. Una característica clave de su pensamiento es su énfasis en el conocimiento revelado y su reemplazo de la cosmogonía tradicional con una concepción propia del mundo visible y de los dioses. Xenófanes cuestiona las costumbres de cantar gestas teogónicas en los simposios y la valoración de los vencedores en los Juegos Olímpicos, aspectos de la cultura aristocrática griega. Xenófanes se alinea con la corriente filosófica jónica, que busca reemplazar el conocimiento basado en la revelación de las musas con una investigación basada en la observación y el razonamiento. Esta filosofía busca comprender la naturaleza, physis que subyace a todas las manifestaciones del mundo. Xenófanes reconoce la interconexión y relación entre los fenómenos naturales y sugiere que hay una fuerza divina que anima todas las cosas a través de un elemento natural fundamental, similar al agua de Tales. Xenófanes destaca por su rechazo del conocimiento tradicional y su búsqueda de una comprensión más profunda de la naturaleza y la divinidad a través de la observación y la reflexión filosófica, en línea con la tradición jónica de indagar en la realidad subyacente a las apariencias fenoménicas. La cosmología de Xenófanes es un aspecto de su pensamiento que ha sido objeto de debate y análisis. Aristóteles cita una frase que resume su perspectiva: Xenófanes, con sus ojos puestos en todo el cielo, dijo que lo uno es Dios. Esta cita destaca la idea de que hay una unidad divina en el universo, aunque la interpretación exacta de esta afirmación ha sido objeto de diferentes interpretaciones. En términos generales, Xenófanes no propone un elemento primordial único, como el agua en la teoría de Tales o el aire en la de Anaxímenes. Más bien, su enfoque cosmológico se centra en la relación entre lo seco y lo húmedo, o la tierra y el mar. Argumenta que estos opuestos están en constante interacción y que esta relación de mezcla es fundamental para comprender cómo se generan los fenómenos naturales. El mar desempeña un papel crucial en su cosmología, ya que es el origen de varios fenómenos celestes y geográficos, incluidas las nubes, la lluvia, los ríos e incluso los astros como el Sol. Xenófanes también plantea la idea de que los astros, incluyendo el Sol, son formados por partículas ígneas provenientes de las nubes. Además, sostiene que el Sol no es uno solo, sino que cada día vemos un nuevo Sol, y su movimiento es rectilíneo en lugar de circular. Un aspecto interesante de su cosmología es la concepción cíclica del mundo. Xenófanes sugiere que la Tierra y el mar experimentan un ciclo de transformación en el cual la Tierra se disuelve en el mar y luego se solidifica nuevamente. Esta teoría cíclica se basa en su observación de fósiles de peces y algas en áreas que antes estaban cubiertas por el mar. Sin embargo, los estudiosos no están completamente de acuerdo sobre la atribución y la interpretación precisa de la cosmología de Xenófanes. Algunos argumentan que ciertas cuestiones cosmológicas podrían ser el resultado de interpretaciones posteriores realizadas por los doxógrafos, y que no todas las afirmaciones atribuidas a Xenófanes pueden ser consideradas como expresiones directas de su pensamiento. En última instancia, la cosmología de Xenófanes es una parte integral de su enfoque filosófico más amplio, en el cual busca comprender la naturaleza subyacente a los fenómenos visibles y enfatiza la importancia de la unidad divina en el universo. Su enfoque es único en relación con otras corrientes de pensamiento jónicas y destaca su posición como un filósofo crítico y observador de la naturaleza y la divinidad.
La teología de Xenófanes es un aspecto central de su pensamiento filosófico y se caracteriza por su crítica a las concepciones tradicionales de los dioses presentes en la poesía épica, particularmente en las obras de Homero y Hesíodo. Xenófanes ofrece tanto una crítica de la naturaleza de los dioses como una propuesta constructiva de una nueva comprensión divina. Teología crítica. Xenófanes critica las representaciones antropomórficas y antropocéntricas de los dioses que se encuentran en la poesía épica de Homero y Hesíodo. Estos poetas describían a los dioses como seres con características humanas y pasiones similares a las de los seres humanos. Xenófanes se opone a esta imagen, argumentando que los dioses no pueden ser similares a los humanos, ya que son inmortales, perfectos y eternos. Cuestiona cómo los dioses pueden ser representados con rasgos humanos como la envidia, el odio y el adulterio. En su lugar, sugiere que los humanos tienden a proyectar sus propias debilidades y emociones en sus concepciones de los dioses. Teología constructiva. En contraste con la crítica, Xenófanes ofrece una visión alternativa de la divinidad. En lugar de imaginar a los dioses en forma humana, propone una concepción monoteísta de Dios como una entidad única y supremamente poderosa que trasciende todas las formas y cualidades humanas. Xenófanes describe a este Dios como eterno e inmutable, en contraste con los dioses antropomórficos que son retratados en los poemas épicos. Importancia de la teología de Xenófanes. La teología de Xenófanes es significativa por varias razones. Primero, su crítica a las representaciones antropomórficas de los dioses anticipa debates posteriores sobre la naturaleza divina y las implicaciones filosóficas de estas concepciones. Segundo, su propuesta de un Dios supremo y abstracto influyó en la filosofía posterior, incluida la de filósofos como Parménides y Platón. Finalmente, Xenófanes estableció un precedente de cuestionamiento y reflexión crítica en la filosofía, alentando a los pensadores a examinar y desafiar las creencias tradicionales en busca de una comprensión más profunda de la realidad. La teología de Xenófanes abarca tanto su crítica a las representaciones tradicionales de los dioses como su propuesta constructiva de una divinidad única y eterna. Su influencia se extiende a lo largo de la historia de la filosofía, dejando una marca duradera en el desarrollo del pensamiento religioso y filosófico occidental. Xenófanes presenta en sus fragmentos una imagen de Dios que contrasta con las concepciones antropomórficas y cambiantes de los dioses presentes en la poesía épica. En lugar de imaginar a los dioses como seres que pueden moverse, cambiar y tener emociones humanas, Xenófanes describe a Dios como una entidad inmutable, eterna y todopoderosa. Esta visión tiene implicaciones importantes en relación con la inmovilidad y la omnipotencia divina. Inmovilidad divina. En el fragmento B grande 26, Xenófanes afirma que Dios permanece siempre en el mismo lugar sin moverse, ni le conviene emigrar de un lado a otro. Aquí, Xenófanes se distancia de las representaciones de los dioses que aparecen en las epopeyas homéricas, donde la velocidad y la movilidad divina son signos de su poder. Para Xenófanes, la inmovilidad divina es una característica esencial de Dios y una manifestación de su superioridad sobre los dioses antropomórficos. Esta inmovilidad es una forma de trascender la condición humana y se considera más apropiada para una entidad divina. Omnipotencia divina. En el fragmento B grande 25, Xenófanes dice que Dios estremece todas las cosas con su solo pensamiento. Aquí, se insinúa la idea de omnipotencia divina, es decir, el poder absoluto y total de Dios sobre todas las cosas. Xenófanes sugiere que Dios tiene la capacidad de influir en el mundo y en los asuntos humanos solo con su pensamiento, lo que subraya su supremacía y su control sobre la realidad. Esta concepción se aleja aún más de las representaciones antropomórficas de los dioses que interactúan con los humanos de manera similar a cómo lo hacen los propios seres humanos.
Comparaciones con la filosofía posterior. Las ideas de inmovilidad divina y omnipotencia presentes en los fragmentos de Xenófanes anticipan temas que serán discutidos en la filosofía posterior. La noción de un Dios inmutable y todopoderoso influirá en el pensamiento de filósofos como Parménides y Platón. Parménides, por ejemplo, desarrollará la idea del ser como un principio inmutable y eterno. Además, la idea de un Dios que actúa solo con su pensamiento y que controla todas las cosas también resonará en la filosofía posterior y en las concepciones religiosas. Xenófanes presenta una visión radicalmente diferente de la divinidad en comparación con las concepciones antropomórficas y cambiantes presentes en la poesía épica. Su énfasis en la inmovilidad y la omnipotencia divina contribuye al desarrollo de una nueva comprensión de Dios que influirá en la filosofía y la teología posteriores. La cuestión de si Xenófanes era monoteísta o politeísta es objeto de debate y controversia entre los estudiosos. Un pasaje transmitido por Clemente de Alejandría ha sido interpretado en diferentes formas en relación con la creencia religiosa de Xenófanes. El pasaje dice que Xenófanes enseñó que el Dios es único e incorpóreo y añade un Dios, el más grande entre los dioses y los hombres, ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales. La controversia radica en la interpretación de la expresión, eisteos, que puede ser traducida como un Dios o existe un Dios. Esta expresión se contrasta con teoisika y antropoisi, que significa a los dioses y los hombres. La pregunta clave es si Xenófanes estaba afirmando la existencia de un único Dios o simplemente hablando en contraposición a los dioses antropomórficos y los hombres. Interpretación monoteísta. Algunos estudiosos argumentan que este pasaje sugiere una creencia monoteísta por parte de Xenófanes. Afirman que al decir un Dios o existe un Dios, está indicando que hay un único ser divino y supremo, en contraste con los dioses antropomórficos y múltiples de la tradición griega. Esta interpretación sugiere que Xenófanes estaba proclamando la existencia de un Dios único e incorpóreo. Interpretación politeísta o polar. Otros estudiosos argumentan que Xenófanes no necesariamente estaba promoviendo un monoteísmo estricto, sino que podría estar utilizando una expresión polar para enfatizar la diferencia entre el único Dios supremo y los dioses antropomórficos de la mitología tradicional. Argumentan que Xenófanes podría haber utilizado esta expresión para resaltar la superioridad y la singularidad de su visión de la divinidad sin necesariamente negar la existencia de otros dioses. En última instancia, debido a la naturaleza fragmentaria de las fuentes y a las posibles interpretaciones de los términos utilizados en el pasaje, no hay un consenso definitivo sobre si Xenófanes era monoteísta o si simplemente estaba expresando su opinión sobre la divinidad en contraposición a las creencias religiosas convencionales de su tiempo. Las interpretaciones varían y pueden estar influenciadas por las perspectivas filosóficas y religiosas de los propios estudiosos. Xenófanes ha generado debate en relación a la corporeidad o materialidad de Dios. El término clave en este pasaje es demas, que ha sido traducido de diferentes formas y ha llevado a diferentes interpretaciones. Interpretación inmaterial o sin figura. Clemente de Alejandría y algunos estudiosos como Diels, Krantz y Eggersland han defendido la interpretación de que Xenófanes se refiere a Dios como inmaterial o sin figura. Traducen demas como figura, basándose en el uso de esta palabra en la poesía homérica. En esta interpretación, se argumenta que Xenófanes está afirmando que Dios es completamente diferente en naturaleza y no puede ser comparado con las formas físicas de los dioses y los hombres. Interpretación corpórea o con cuerpo. Otros estudiosos como Guthrie, Kirk, Reiden y Sofield han traducido demas
como cuerpo, lo que llevaría a interpretar que Xenófanes consideraba a Dios como corpóreo o que tenía una forma física. En esta perspectiva, se argumenta que Xenófanes estaba enfatizando la diferencia de Dios en términos de su cuerpo o forma en comparación con los dioses antropomórficos y los seres humanos. Equívoco histórico. Además, hay un equívoco histórico en la interpretación del término uno en relación a si era material o formal. En la metafísica de Aristóteles, se menciona que Xenófanes no definió si su unidad era material como en el caso de Meliso de Samos o formal como en el caso de Parménides. Esto ha llevado a debates sobre si Xenófanes consideraba a Dios como limitado o ilimitado en términos materiales. Diferentes autores posteriores han interpretado este pasaje de manera diversa, algunos argumentando por la limitación y otros por la ilimitación de Dios. El fragmento de Xenófanes ha dado lugar a interpretaciones variadas sobre la naturaleza de Dios en términos de corporeidad o inmaterialidad, así como sobre la limitación o ilimitación de su unidad. La ambigüedad de los términos y la naturaleza fragmentaria de las fuentes contribuyen a la diversidad de interpretaciones entre los estudiosos. Monismo, panteísmo y circularidad de lo divino en Xenófanes. Xenófanes presenta en su pensamiento elementos que han sido interpretados como monismo, panteísmo y la noción de la circularidad divina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación de estos conceptos en su filosofía ha sido objeto de debate y controversia entre los estudiosos. Monismo. El monismo es la idea filosófica de que todo proviene de una única realidad fundamental. En el caso de Xenófanes, algunos interpretan su monismo en relación a la afirmación de que Dios es uno. Esta unidad divina, según algunos comentaristas, implica una base común y única para todas las cosas. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta unidad no está clara y ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Panteísmo. El panteísmo es la creencia en que Dios está presente en todas las cosas y que todas las cosas son una manifestación de la divinidad. Algunos antiguos comentaristas consideraron a Xenófanes como panteísta, ya que afirmaba que Dios estaba presente en todo y trascendía la forma antropomórfica de los dioses tradicionales. Esta interpretación sugiere que para Xenófanes, la divinidad impregnaba el mundo natural y no estaba limitada a entidades divinas separadas. Circularidad de lo divino. La circularidad divina se refiere a la idea de que Dios es como una esfera o un círculo que no tiene un lugar específico y que se extiende de manera uniforme en todas las direcciones. Algunos comentaristas antiguos, como Filón, Hipólito y Teodoreto, sugirieron que Xenófanes describía la divinidad de esta manera circular. Esto ha llevado a comparaciones con la concepción parmenídea de un ente inmóvil y esférico. Esta interpretación también ha sido utilizada para vincular a Xenófanes con la escuela eleática y su énfasis en la unidad y la inmutabilidad. Sin embargo, es importante destacar que la interpretación precisa de estos conceptos en el pensamiento de Xenófanes es difícil debido a la naturaleza fragmentaria de las fuentes y a la variedad de interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia. La veracidad de los testimonios antiguos y la coherencia interna de los fragmentos son temas que continúan siendo discutidos por los filósofos y estudiosos modernos. En última instancia, la comprensión completa de la filosofía de Xenófanes sigue siendo un desafío debido a la falta de evidencia directa y a la necesidad de interpretar sus fragmentos en un contexto más amplio. El carácter de inengendrado en el pensamiento de Xenófanes es una característica que lo distingue de la concepción tradicional de los dioses homéricos y hesiódicos. En el fragmento, Xenófanes presenta la idea de que Dios es inengendrado, lo que significa que no ha tenido un origen o nacimiento. Esta noción contrasta con la creencia en los dioses mitológicos tradicionales, que a pesar de ser inmortales, habían tenido un comienzo en algún punto y eran resultado de generaciones divinas.
La idea de que Dios es inengendrado tiene implicaciones profundas en la comprensión de la divinidad y la naturaleza del universo. Xenófanes parece estar proponiendo una visión de Dios que trasciende el tiempo y el cambio, un ser eterno y atemporal que no está sujeto a las limitaciones de un origen o un final. Esta característica de inengendrado se conecta con su énfasis en la unidad y la simplicidad divina, alejándose de las representaciones antropomórficas y las narrativas mitológicas que atribuyen a los dioses nacimientos y genealogías. La idea del carácter inengendrado también ha sido relacionada con la noción de eternidad, sugiriendo que Dios existe en un estado de permanente actualidad y que su ser no está sujeto a cambios temporales. Esta noción de la eternidad inengendrada puede ser vista como una respuesta al problema del cambio y la mutabilidad que preocupaba a algunos filósofos presocráticos. La comparación entre el carácter inengendrado de Xenófanes y la concepción de lo uno en el pensamiento de Parménides se ha propuesto debido a su énfasis en la unidad, la inmutabilidad y la eternidad divina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la relación entre los pensamientos de Xenófanes y Parménides es objeto de debate y no está exenta de interpretaciones divergentes. La noción de un Dios inengendrado en el pensamiento de Xenófanes refleja su intento de trascender las concepciones antropomórficas y las narrativas míticas para explorar la naturaleza última de la divinidad y su relación con el universo. En el pensamiento de Xenófanes, la divinidad es concebida como un ser consciente y sabio, caracterizado por la percepción y la mente. Esta concepción se aparta notablemente de las representaciones antropomórficas y mitológicas de los dioses tradicionales, que a menudo se presentaban con rasgos humanos y emociones humanas. Xenófanes busca transmitir una visión de la divinidad que refleje su comprensión más elevada y trascendente. Se presenta la idea de que Dios es un viviente y, por lo tanto, esta afirmación sugiere que la divinidad posee una percepción total y abarcadora, capaz de observar y comprender todo lo que sucede en el universo. La idea de que Dios ve puede entenderse tanto en el sentido literal de percepción visual como en un sentido más amplio de conocimiento completo e inmediato de todas las cosas. Xenófanes afirma que Dios hace vibrar todas las cosas con la fuerza de su mente, sin necesidad de esfuerzo. Esta idea resalta la omnipotencia y la capacidad creativa de la divinidad. Aquí, la mente divina se presenta como la fuerza que sostiene y mueve todo en el universo, sugiriendo una conexión intrínseca entre Dios y el orden del cosmos. La concepción de un Dios que piensa, ve y escucha todo está en línea con la noción de un ser supremo que no está limitado por las restricciones humanas ni por las características mundanas. Es una representación de la divinidad como una inteligencia superior y trascendente que actúa como un principio unificador y ordenador de todas las cosas. El pensamiento de Xenófanes, Dios es concebido como un ser consciente, sabio y omnipresente que percibe, piensa y actúa en armonía con el universo. Esta visión de la divinidad busca trascender las limitaciones antropomórficas y mitológicas para capturar la esencia más elevada y universal de lo divino. El pasaje atribuido a Xenófanes por Ario Dídimo, sin duda Dios conoce la verdad, y la opinión se extiende sobre todas las cosas, sugiere una comprensión del conocimiento divino en relación con la verdad y la opinión. Este pasaje refleja la preocupación de Xenófanes por distinguir entre lo que es conocimiento verdadero y lo que es mera opinión en las creencias humanas. La primera parte de la sentencia, sin duda Dios conoce la verdad, enfatiza la naturaleza de Dios como un ser omnisciente y sabio que posee un conocimiento completo y certero de todas las cosas. Aquí, Xenófanes sugiere que la divinidad es capaz de conocer la verdad de manera absoluta y sin error.
Esta idea refleja su concepción de un Dios consciente y sabio, en línea con los fragmentos previamente discutidos que destacan la percepción y la mente divina. La segunda parte de la sentencia, la opinión se extiende sobre todas las cosas, contrasta con la idea anterior y sugiere que la opinión humana es más limitada y falible en comparación con el conocimiento divino. En otras palabras, mientras Dios conoce la verdad, los seres humanos están sujetos a la incertidumbre y la variabilidad de las opiniones. La expresión se extiende sobre todas las cosas podría referirse a la influencia generalizada de la opinión en las creencias humanas y en la interpretación de la realidad. El fragmento menciona que la conjetura ha sido asignada a todos, lo que puede entenderse como una referencia a la tendencia humana a formar conjeturas y opiniones sobre diversos temas. Esta idea está en consonancia con la segunda parte de la sentencia atribuida a Genófanes, que sugiere que la opinión es un fenómeno humano que abarca muchas áreas. Este pasaje destaca la diferencia entre el conocimiento divino absoluto y la opinión humana limitada. Genófanes parece estar señalando la importancia de reconocer las limitaciones de la opinión en contraste con la certeza del conocimiento divino. En este sentido, el pasaje refleja una preocupación epistemológica por distinguir entre lo que es verdadero y lo que es meramente una conjetura o opinión. Los juicios de la posteridad acerca de Genófanes han variado a lo largo de la historia y reflejan la diversidad de interpretaciones y valoraciones de su pensamiento. Algunos de estos juicios y opiniones son los siguientes. 1. Heráclito menciona a Genófanes junto a otros eruditos como Pitágoras y Hecateo de Mileto, pero los califica como eruditos sin sabiduría. Esto sugiere una crítica por parte de Heráclito hacia su enfoque intelectual. 2. Parménides, aunque Parménides no rebate explícitamente a Genófanes, su propia doctrina sobre la verdad bien redondeada parece contrastar con las ideas de Genófanes, especialmente en relación con la epistemología y la naturaleza del conocimiento. 3. Aristóteles critica la doctrina de Genófanes sobre el uno, y lo califica junto con otros filósofos como Parménides y Meliso como demasiado rústicos y no aportantes significativos en la investigación filosófica. 4. Teofrasto, discípulo de Aristóteles, Teofrasto excluyó a Genófanes de su estudio sobre los filósofos naturales, lo que sugiere que no lo consideraba un pensador significativo en ese campo. 5. Cicerón compara a Genófanes con otros filósofos y dice que tanto él como Parménides escribieron versos menos buenos que Empédocles. Esto puede indicar una valoración más bien negativa de su estilo literario y su filosofía en comparación con otros. 6. Patrística griega. Algunos autores de la patrística griega consideraron a Genófanes como uno de los pioneros del monoteísmo entre los griegos, destacando su influencia en el desarrollo posterior de la religión. 7. Jaeger considera que las obras de Genófanes son afilosóficas en esencia y que su contribución más significativa fue en el ámbito teológico. También destaca su influencia en el desarrollo de la religión. 8. Burnet sugiere que Genófanes habría reaccionado con incredulidad ante la idea de que se le considerara un teólogo, lo que indica una perspectiva crítica sobre la atribución de un papel teológico a su pensamiento. 9. Reconocimientos científicos. Aunque su obra no tuvo el mismo peso que otros filósofos, la Unión Astronómica Internacional, IAU, honró a Genófanes nombrando un astroblema en la Luna como Xenófanes. También se le dedicó un asteroide con el nombre Xenopanes. En resumen, las opiniones sobre Genófanes varían desde la crítica y la consideración de sus obras como afilosóficas hasta el reconocimiento de su influencia en el ámbito religioso y en el desarrollo posterior de la religión. Su legado es complejo y su papel en la historia de la filosofía y la religión griegas ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo del tiempo.